Ahora vamos a salir hacia el lado de la señalización para continuar nuestro recorrido. Ponemos señal hacia mano izquierda, hacemos nuestra parada, contamos hasta 4 segundos adelantando el cuerpo, mirando hacia la izquierda y hacia la derecha, y avanzamos por nuestro carril de la mano derecha, aumentando nuestra velocidad gradualmente. Ahora ponemos nuestra señal hacia mano derecha, hacemos nuestra parada como se indica en el libro, como la debemos de hacer. Miramos a la derecha, hacia la izquierda, adelantando el cuerpo, y vamos a girar a una distancia de 45 grados de la distancia de la rueda trasera y el andén. Ahora vamos a acelerar gradualmente hasta alcanzar una velocidad de 50 kilómetros por hora. Ahora vamos a girar hacia la mano derecha, y en este punto dejamos de acelerar, ponemos señal en este palito amarillo, miramos por encima del hombro y nos pegamos hacia el andén. Vamos a llegar hacia el stop muy lentamente, dándole la vía a los peatones. Aquí la mirada, adelantamos el cuerpo, miramos hacia la izquierda y miramos hacia la derecha, que no viene ningún peatón, y vamos a girar pegados a 45 grados del andén, de la rueda trasera y el andén. Vamos a hacer un cambio de línea hacia mano izquierda. Para ello miramos punto A, punto B, ponemos señalización y giramos cambiando de línea. Ahora viene el carril, disminuimos la velocidad, miramos hacia la izquierda y hacia la derecha y aumentamos nuestra velocidad. Vamos a seguir en línea recta. Cuando hemos alcanzado la velocidad de 50 kilómetros por hora, la vamos a mantener ahí. Como el semáforo está en verde, entonces vamos a seguir manteniendo nuestra velocidad en 50 kilómetros por hora. Ahora vamos a girar aquí a mano izquierda. Vamos a poner señalización a 50 metros de la intersección. Nos pegamos aquí al andén. Como no viene ningún carro en este carril, nos vamos a cruzar y nos vamos a pegar a nuestra línea amarilla. Vamos a aumentar la velocidad. Aquí vamos a girar a mano derecha, miramos por encima del hombro, nos pegamos al andén, miramos por encima del hombro para girar y vamos a girar pegados al andén, girando a 45 grados. Ponemos señal, miramos por encima del hombro y nos cruzamos al centro de la carretera. Esta es una carretera donde debemos de saber que la velocidad es a 30 kilómetros por hora. Entonces, esta es la velocidad que debemos de mantener. Aquí viene un ceda al paso, simplemente ponemos el pie en el freno, vamos suavemente mirando hacia la derecha y mirando hacia la izquierda y aceleramos cuando nos damos cuenta que podemos seguir. Mantenemos nuestra velocidad de 30 kilómetros por hora y vamos a girar aquí a mano izquierda. Ponemos señal, miramos por encima del hombro y nos pegamos al andén. Vamos a hacer nuestro stop como es correctamente. Miramos hacia la derecha, miramos a la izquierda. Como no observamos que no hay un carro aquí en el andén, entonces debemos de pegarnos al andén a 45 centímetros del andén. Ponemos señal a mano derecha, miramos por encima del hombro y nos cruzamos hacia el centro de nuestra carretera. Aquí empezamos a acelerar gradualmente hasta tener nuestra velocidad de 50 kilómetros por hora. Ahora vamos a hacer un cambio de línea. Al cruzar esta calle, ponemos señal, miramos por encima del hombro y nos cruzamos de carril. Aquí nos dicen vamos a girar a mano derecha, mantenemos nuestra señal, miramos por encima del hombro y nos cruzamos. Hacemos la parada, está en verde, miramos a la izquierda, miramos a la derecha y vamos a girar a 45 centímetros de la rueda con el andén. Ponemos señal a mano izquierda, miramos por encima del hombro y nos ubicamos pegados a la línea amarilla al centro de nuestro carril. Aquí hacemos la parada,
porque el semáforo está en rojo, y lo que debemos de hacer al continuar es adelantar nuestro cuerpo, mirar hacia el lado izquierdo y mirar hacia el lado derecho, mantener la mirada hacia el frente cuando se ponga en verde. Miramos hacia la izquierda, hacia la derecha, quitamos el pie del freno y aceleramos. Aquí vamos a girar a mano izquierda, ponemos el pie en el freno, señalizamos hacia dónde vamos a dirigirnos y llegamos aquí muy lentamente. Observamos que están pasando los peatones y les damos la vía hasta que ellos crucen hasta el paso peatonal. Ahí sí miramos a la izquierda, miramos a la derecha y vamos a empezar a continuar nuestro recorrido acelerando sin pisar las líneas amarillas y cogiendo el carril que es permitido para la conducción. Aceleramos, vemos que hay un stop, quitamos el pie del acelerador y empezamos a frenar muy suavemente hasta llegar al stop y hacerlo correctamente. Miramos a la izquierda, miramos a la derecha, quitamos el pie del freno y aceleramos. Este es el recorrido número 1 del examen de conducción número 1. Aquí vamos a señalizar hacia la izquierda, miramos por encima del vidrio que no estén pasando peatones del lado izquierdo, giramos hacia nuestro lado izquierdo tomando nuestra derecha de este carril pegados a la línea amarilla. Aquí vamos a girar hacia mano izquierda, como el semáforo está en verde y no vienen carros en la vía, vamos a tomar nuestro carril que nos corresponde del lado izquierdo. Vamos a hacer un cambio de línea, chequeamos el lado punto A, punto B, ponemos señal, miramos por encima del hombro y nos cruzamos a nuestro carril. Paramos siempre mirando las ruedas del otro carro de adelante. Esa es la distancia que debemos de conservar. Ahora vamos a ir acelerando gradualmente. Manteniendo una distancia prudencial del otro carro. Ahora vamos a girar aquí a mano derecha, ponemos señal, miramos punto A, punto B, miramos por encima del hombro y giramos a 45 centímetros del andén. En línea recta ponemos señal a mano izquierda, miramos por encima del hombro y nos cruzamos pegados a la línea amarilla, tomando el centro de la carretera. Aquí está en verde, vamos a seguir nuestro recorrido porque tenemos el paso. Debemos de poner atención a las señalizaciones, que es una zona escolar, y debemos de reducir nuestra velocidad. Y cuando lleguemos a esta señal, nuestra velocidad debe de ser a 30 kilómetros por hora y mantenerla hasta donde dice termina la zona escolar. Es aquí donde termina nuestra zona escolar y vamos a aumentar nuestra velocidad y vamos a seguir en línea recta. Ponemos señal, miramos nuestros puntos, miramos por encima del hombro, quitamos nuestra señal. Como el semáforo está en verde, vamos a seguir acelerando. Vamos a tomar esta curvita pegados a la línea, siempre tomando pegados a la línea amarilla. Vamos a parar acá muy lentamente para hacer nuestro stop. Miramos a la izquierda, miramos a la derecha. Como somos los primeros que llegamos, somos los primeros que salimos y aceleramos. Aquí quitamos el pie del acelerador, miramos a la izquierda, miramos a la derecha porque es un cruce del ferrocarril y continuamos nuestro recorrido. Aquí vamos a girar hacia mano izquierda. Como ese carro tiene la vía, reducimos nuestra velocidad y giramos lentamente tomando nuestro carril.
Y esta calle es a 50. Cuando ya hemos llegado a la velocidad de 50, nos mantenemos a esa velocidad. Y vamos chequeando nuestros espejos, chequeando nuestros retrovisores. Vamos a girar a mano derecha, mira, ponemos señal, miramos por encima del hombro y ahí sí nos cruzamos a nuestro lado derecho. Hacemos perfectamente nuestra parada, miramos hacia la derecha, miramos a la izquierda y giramos a 45 grados del andén, centímetros del andén. Vamos a hacer un cambio de línea rápidamente, chequeamos nuestros espejos, ponemos señal, miramos por encima del hombro y nos cruzamos. Vamos a girar aquí a mano izquierda, ponemos nuestra señal, nos pegamos aquí al andén, hacemos una S porque está pasando ese carro y nos cruzamos por nuestro carril del lado derecho y continuamos nuestro recorrido a una velocidad de 50 kilómetros como es permitido en esta calle. Ahora vamos a girar acá hacia el lado izquierdo, ponemos nuestra señal, miramos por encima del hombro y giramos siempre respetando la vía del otro carril. Ponemos señal porque vamos a girar a mano izquierda, miramos por encima del hombro y vamos a tomar nuestro carril, y esta es una vía que se conduce a 20 kilómetros por hora, entonces vamos a ir manteniendo esa velocidad de 20 kilómetros por hora. Terminando este andén, vamos a poner señal hacia mano izquierda y vamos a hacer el parqueo donde empezó nuestro recorrido del examen de conducción de la ruta número 1. Vamos a señalizar, poner la mano así en el copiloto y siempre la mirada hacia atrás, y vamos a ir retrocediendo con la señal prendida. Retrocedemos, vamos a retroceder hasta donde están prácticamente casi las líneas amarillas, y en estas líneas empezamos a girar hacia mano derecha para ir a hacer nuestro parqueo. Quitamos la mano del copiloto, giramos y vamos a hacer nuestro parqueo. Vamos a ir aquí a 20, que en esta calle nos ubicamos al lado derecho del andén, y vamos a una velocidad de 20. En esta parte es donde se practica el parqueo. Entonces aquí hicimos la parada en el stop, adelantamos el cuerpo, miramos hacia la derecha, hacia la izquierda y avanzamos. Como no viene ningún carro, avanzamos. Aquí podemos parar. Y continuar con el recorrido de nuestro examen. Aquí lo que vamos a hacer la parada en este stop, ponemos señal a mano izquierda, adelantamos nuestro cuerpo y miramos derecha a izquierda y giramos hacia nuestro lado izquierdo y tomando nuestro carril. Aquí vamos a girar a mano derecha, vamos a hacer nuestro stop como debemos hacerlo y solamente duramos 4 segundos. Miramos derecha a izquierda, giramos hacia el lado izquierdo pegados al andén, suavemente manteniendo nuestra aceleración constante, y nos ubicamos en el centro de nuestro carril. Aquí nos dicen que vamos a girar hacia mano derecha, entonces en este palo amarillo que hay a mano derecha ponemos señal, miramos por encima del hombro y nos pegamos al andén. Vamos a parar suavemente en el letrero
miramos a la izquierda, a la derecha, como no vienen peatones y nuestro carril está vacío, giramos hacia mano izquierda, suavemente tomando nuestro carril. Para hacer un cambio de línea miramos el punto A, el punto B, ponemos señal, miramos por encima del hombro y nos cruzamos de línea y así hacemos el cambio. Llegando a la carrilera adelantamos el cuerpo, miramos hacia el lado izquierdo, derecho y cruzamos. Ahora vamos a girar hacia mano izquierda, ponemos señal, miramos punto A, punto B, punto C y nos cruzamos de línea. Como el semáforo está en verde, pero viene un carro en línea recta, ese tiene la vía, se puso en amarillo y nosotros podemos cruzar porque hemos tenido la vía. Giramos hacia mano derecha, pegándonos a la línea amarilla, conservando la velocidad de 50 kilómetros que es en esta vía. Ahora vamos a girar aquí a mano derecha, ponemos señal, miramos por encima del hombro, miramos por la ventana y nos pegamos a nuestro carril. Miramos nuevamente por encima del hombro y como hay ese carro ahí a menos de 50 metros, vamos a tomar nuestro carril por el centro. Vamos a seguir en línea recta y nos dicen aquí que vamos a girar a mano derecha, ponemos señal a mano derecha, miramos por encima del hombro y nos pegamos al andén. Paramos en el stop correctamente, miramos hacia la izquierda, hacia la derecha, que no venga ningún peatón y como no viene ningún carro por el carril que vamos a tomar, podemos salir pegados a nuestro andén y manteniendo la presión del acelerador cuando ya hemos tomado en línea recta. Vamos a hacer un cambio de línea, ponemos señal aquí, miramos punto A, punto B, miramos por encima del hombro y nos cruzamos de línea. Nos informan que vamos a girar aquí a mano izquierda, nos pegamos al andén porque eso nos dice la norma que debemos de pegarnos al andén, poner señal a mano izquierda, mirar por encima de nuestro hombro y cruzarnos al centro de la carretera. Esta es una carretera esta es una vía debemos conducir a 30, aquí simplemente miramos derecha, izquierda sin parar, pero sí disminuyendo la velocidad y continuamos nuestro recorrido por el centro de la carretera. El triángulo, hay que respetar esa señal, que el triángulo significa ceda el paso. Simplemente debemos de poner el pie en el freno, disminuir la velocidad, mirar correctamente, estar seguros de que no viene ningún carro y continuamos nuestro recorrido. Aquí vamos a girar a mano izquierda. Ponemos señal, miramos por encima del hombro y nos cruzamos hacia nuestro lado izquierdo. Hacemos nuestra respectiva parada en el stop, ponemos la señal que se nos ha ido y miramos derecha e izquierda y nos pegamos al andén a 45 grados del andén. Cuando estamos en línea recta, ponemos señal a mano izquierda, derecha, miramos por encima del hombro y nos cruzamos a nuestra derecha de la carretera, a nuestro carril. Aquí vamos a seguir en línea recta y nos dicen que vamos a hacer un cambio de línea. Para hacer el cambio de línea miramos el punto A, el punto B, ponemos señal y miramos por encima del hombro y nos cruzamos. Nos dicen que vamos a girar aquí a mano derecha, nos pegamos al andén y como está en verde solamente miramos por encima del hombro si viene un peatón y giramos a 45 grados del andén, ponemos señal a mano izquierda, miramos por encima de nuestro hombro y nos cruzamos a nuestro carril de la mano izquierda. Seguimos en línea recta y viene el semáforo y vamos a frenar apropiadamente. Aquí paramos. Cuando el semáforo se ponga en verde, lo que debemos hacer es mirar primero hacia la izquierda o hacia la derecha
y continuar nuestro recorrido. Nuestra aceleración debe ser constante. Aquí dejamos de acelerar y vamos a girar hacia mano izquierda. Hacemos nuestro stop suavemente. Miramos hacia la derecha, miramos hacia la izquierda y empezamos a girar suavemente sin pisar esta línea amarilla que hay acá, tomando nuestro carril centrados. Esta es una carretera que se conduce a 50, entonces tratamos de subirlo a 50. Quitamos el pie del acelerador, como hay un stop, un three-way, entonces hacemos nuestra parada correctamente, miramos hacia la izquierda, hacia la derecha y ponemos nuestra mirada hacia el frente y continuamos nuestro recorrido. Aquí vamos a girar hacia mano izquierda, dejamos que pase ese carro y giramos a mano izquierda pegados a esta línea amarilla y aumentando la velocidad. Aquí está el semáforo y hay un paso peatonal. Paramos. Como se puso en verde, miramos a la derecha y a la izquierda que no estén pasando peatones y seguimos nuestro recorrido. Vamos a girar a mano derecha, ponemos señal, miramos punto A, punto B, miramos por encima del hombro y nos pegamos a nuestro andén o al carril que vamos a girar. Aquí está el semáforo en rojo, pero no hay una señal. No hay una señal que no nos prohíbe girar a mano derecha. Entonces se puso en verde y vamos a girar a 45 grados del andén, manteniendo nuestra velocidad constante, y como vamos a girar a mano derecha nos mantenemos en este mismo carril. Ponemos señal, el semáforo está en rojo y cualquier giro a mano derecha en semáforo en rojo es permitido siempre y cuando no haya una señal que nos lo prohíba. Entonces miramos hacia la izquierda, miramos a la derecha y giramos a 45 grados del andén. Ponemos señal a mano izquierda, miramos por encima del hombro y nos pegamos a la línea amarilla, centrados por nuestro carril. Aquí vamos a girar a mano derecha, miramos por encima del hombro y sin pisar esta línea blanca nos pegamos a nuestro carril o al andén con la luz derecha encendida, nuestra señal. Aquí el semáforo es en rojo, ya está en verde, vamos a mirar derecha e izquierda y avanzamos. Como hay un carro a menos de 50 metros, vamos a coger el centro de nuestro carril y vamos a continuar por este carril en línea recta. Aquí hacemos nuestra parada y para arrancar en este semáforo adelantamos nuestro cuerpo cuando se ponga en verde, miramos a la izquierda y miramos a la derecha por si viene algún peatón, algún ciclista o esté pasando algún otro carro, y ahí sí cruzamos. Miramos a la izquierda, a la derecha, quitamos el pie del freno y aceleramos constantemente. Como el semáforo se puso en verde, puedo alcanzar la velocidad que dice la carretera, que es a 50. Manteniendo nuestra mirada en línea recta. Aquí vamos a girar a mano derecha, ponemos nuestra señal, miramos punto A, punto B, miramos por encima del hombro que no venga ningún peatón, hacemos nuestro giro de 45 grados, ponemos señal a mano izquierda, miramos por encima del hombro y nos cruzamos a la línea amarilla, centrados por nuestro carril. Como el semáforo se pone en verde, nosotros debemos de ir acelerando hasta alcanzar nuestra velocidad de 50 kilómetros por hora. Debemos de ponerle cuidado a nuestra señal, máximo a 30
kilómetros por hora a partir de este letrero que dice que es la zona escolar. Entonces aquí vamos a 30 y vamos a mantener nuestra velocidad a 30 kilómetros por hora, mirando nuestros espejos tanto a la derecha como a la izquierda y miramos hacia adelante. Aquí ha terminado la señalización de 30 y vamos a acelerar. Vamos a girar en línea recta, ponemos señal a mano derecha, miramos por encima del hombro y nos cruzamos a nuestro carril quitando la señal que hemos puesto a mano derecha. Aquí nuevamente, como estamos de primeras, cuando se ponga en verde el semáforo, vamos a mirar. Vamos a adelantar nuestro cuerpo, miramos hacia la izquierda y a la derecha y seguimos en línea recta. Miramos derecha, miramos a la izquierda y empezamos a acelerar, conservando nuestra aceleración. Como hay una curvita, lo que vamos a hacer es hacer esa curva que es muy necesaria de la línea amarilla. Aquí viene un stop, vamos a parar suavemente. Y este es un four-way, primero que entra, primero que sale, y aceleramos mirando hacia la izquierda. Aquí viene, quitamos el pie del acelerador, viene el ferrocarril, miramos a la izquierda, a la derecha y aceleramos. Y continuamos nuestro recorrido. Manteniendo nuestra velocidad de 50 kilómetros por hora. Que es lo permitido en esta calle. Quitamos el pie del acelerador, oprimimos el freno, ponemos señal hacia donde vamos a girar, que es hacia mano izquierda, y nos damos cuenta que fuimos los terceros en llegar. Primero sale el carro gris, después sigue el Toyota y después giro yo. Giramos hacia mano izquierda, suavemente, con precaución, tomando nuestro carril. Aquí nos dice la norma que debemos de conducir a 50 kilómetros, entonces vamos a mantener nuestra velocidad a 50 kilómetros por hora, observando nuestros retrovisores del punto A a punto B. Aquí vamos a girar en línea recta. Lo que debemos de hacer es poner señal en esta final de la cuadra, mirar por encima del hombro y nos cruzamos a nuestro carril quitando la señal. Vamos a mantener la distancia del carro que va adelante, siempre mirando que alcancemos a ver las ruedas del otro carro. Esa es la distancia correcta entre un carro y otro. Aquí quitamos el pie del freno y vamos a acelerar suavemente. Siempre nos vamos a mantener pegados a la línea amarilla, centrados. Vamos a girar aquí a mano izquierda, ponemos la señal a 50 metros de donde vamos a girar, reduciendo nuestra velocidad y vamos a tomar el centro de la carretera. Vamos a irnos a 30 kilómetros por hora, vamos a hacer nuestra parada. En el stop vamos a mirar hacia la derecha, hacia la izquierda y vamos a seguir en línea recta. Vamos a girar hacia mano izquierda. Como esta es la ruta de la entrada del parqueo, esta es una vía que se conduce a 20 kilómetros. Entonces, después de que hemos tomado esta vía, la vamos a hacer a 20 kilómetros. Al terminar este andén o al comienzo de este andén, vamos a poner señal hacia mano izquierda para parquear donde ha empezado nuestro rodado. Y debemos de ubicar nuestro carro
muy centrados. Bueno, vamos a realizar el recorrido del examen de conducción de la ruta número 3. Vamos a empezar desde el parqueo. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner, vamos a señalizar hacia dónde va nuestro carro primero, para informarle a todos los carros que vienen al lado derecho y lado izquierdo que el carro va a girar hacia ese lado. Ahora vamos a ponerlo en reversa y nuestra mano derecha la vamos a poner en el copiloto y vamos a mirar hacia atrás en línea recta. Siempre vamos a salir en línea recta mirando nuestros espejos, y cuando ya hemos salido de nuestro parqueo, ahí sí vamos a girar nuestro timón hacia el lado derecho, todo hacia el lado derecho sin pisar el freno. Ahora vamos a ir la ponemos en D de conducción y vamos a girar suavemente y vamos a ir acelerando gradualmente. Vamos a tomar nuestro lado derecho, pero debemos de tener en cuenta a qué velocidad tenemos que ir por las diferentes carreteras que es el examen. Entonces nos pegamos al lado derecho de este carretera y vamos a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Vamos a parar aquí en el stop, vamos a señalizar 50 metros antes. Paramos en el stop, miramos hacia la izquierda, miramos hacia la derecha y vamos a tomar este andén a 45 grados del andén. Aquí señalizamos hacia mano derecha, hacemos nuestro stop, miramos hacia la izquierda, miramos hacia la derecha y giramos hacia la derecha. A 45 grados del andén. Vamos a irnos centrados de la carretera y cuando lleguemos a ese palito amarillo que hay allá, vamos a señalizar para informar que vamos a girar hacia mano derecha. Ponemos señal, miramos por encima del hombro y nos pegamos al andén. Vamos a hacer la parada en el stop, como dice la norma. Adelantamos nuestro cuerpo, miramos hacia la izquierda, miramos hacia la derecha, no viene ningún peatón, quitamos el pie del freno y vamos a acelerar gradualmente. Acelerando constantemente y vamos a hacer un cambio de línea, chequeamos nuestro punto A, punto B, ponemos señal, miramos por encima del hombro y nos cruzamos a la carretera del lado izquierdo. Miramos aquí hacia la izquierda, miramos a la derecha, reduciendo nuestra velocidad y cruzamos porque no está cruzando el tren. Ahora vamos a girar hacia el lado izquierdo, miramos nuestro punto A, punto B, miramos por encima del hombro y nos cruzamos hacia el carril del lado izquierdo. Como se puso en rojo el semáforo, hacemos nuestra parada, siempre manteniendo nuestra aceleración y frenando adecuadamente en todos los stops en los semáforos. Aquí debemos de tener en cuenta que cuando el semáforo se ponga en verde, los que tienen la vía son todos los que vienen en línea recta. Como yo voy a girar a mano izquierda, debo de darle la vía a los carros que vienen enfrente mío. Aún más, yo debo de avanzar prácticamente a donde está la tapa de la alcantarilla o un poquito más acá. Se pone en verde, miro a la derecha, miro a la izquierda y avanzo suavemente. Miro por encima del hombro que no venga ningún peatón y que no venga ningún carro en línea recta y yo giro suavemente tomando nuestro carril centrado pegado a la línea amarilla, pero centrados. Cuando he alcanzado la velocidad de 50 kilómetros, la debo de mantener, pero siempre yéndome pegado a la línea amarilla. Ahora vamos a llegar a dar una curva al lado derecho, un giro hacia el lado derecho, pero teniendo en cuenta que debo señalizar en este palito que está aquí amarillo, miro por encima del hombro y me pego al andén.
aquí hago la parada, que es un four-way, miro a la derecha, miro a la izquierda y giro a 45 centímetros del andén. Voy avanzando, pongo señal a la mano izquierda, miro por encima del hombro y me cruzo al centro de la carretera. Ahora voy a girar a mano derecha, pongo señalización a mano derecha, miro por encima del hombro y me cruzo. Como está en verde, simplemente miro por encima del hombro para hacer el giro aquí, que no venga ningún peatón, y giro a 45 grados del andén. Voy a hacer un cambio de línea a mano izquierda y lo debo de señalizar cuando comience esta carretera. Señalizo, me cambio hacia el lado izquierdo, miro por encima del hombro y me cambio hacia el lado izquierdo y vamos a hacer el recorrido de la ruta número 3. Vamos a señalizar aquí, nos vamos a pegar aquí al andén y vamos a tomar el carril que nos corresponde. El carril que nos corresponde es este centrado de esta calle. Es muy importante reconocer nuestras calles porque esta es una calle de doble vía. Aquí observamos una señalización que más adelante debemos de conducir a 30 kilómetros por hora, pero se nos aproxima esta señalización, es que sea el paso, disminuimos nuestra velocidad, miramos a la derecha, a la izquierda y sin parar, como no viene nadie, entonces avanzamos. Aquí comienza la velocidad a 30 y debemos de respetar esa velocidad porque es una zona escolar. Debemos estar muy pendientes por la zona escolar, manteniendo nuestra velocidad, mirando nuestros pasos peatonales y respetando las señalizaciones. Viene un stop y debemos de realizarlo correctamente. Paramos, miramos hacia la izquierda, viene un carro, dejamos que pase, miramos hacia la derecha y vamos a avanzar con seguridad y avanzamos. Siempre manteniéndonos en este carril de esta carretera, pegados al lado derecho. Ahora vamos a girar hacia el lado izquierdo, ponemos señal 50 metros antes, hacemos nuestra parada en este stop correctamente, miramos hacia la izquierda, miramos hacia la derecha, cualquier peatón, y como veo, observo que no hay ningún carro en este andén, debo de pegarme a este andén de la mano izquierda. Cuando ya estoy en línea recta, pongo señal a mano izquierda, miro por encima del hombro y me cruzo a mi carril centrado. Si viniese un carro detrás mío, debo de cederle el paso. Aquí voy acelerando y voy a señalizar hacia mano izquierda, hacer un cambio de carril. Y seguimos en línea recta. La distancia de la que debemos de estar de un carro a otro es que alcancemos a ver las ruedas del carro que está al frente de nosotros. Aquí vamos a hacer un giro hacia mano derecha, ponemos señal a mano derecha, miramos por encima del hombro y nos cruzamos al lado derecho. Aquí vamos a hacer un giro, el semáforo está en verde, hacemos un giro a 45 grados de centímetros del andén, ponemos señal a mano izquierda y como no viene ningún carro, nos ubicamos en el centro de la carretera. Aquí ponemos señal a mano derecha, miramos por encima del hombro, nos ubicamos en este centro de la carretera, se ha puesto en verde y como observo que hay un carro ahí a menos de 50 metros del andén, tomamos el centro de la carretera.
Aquí vamos a hacer un giro hacia mano derecha, miramos por encima del hombro, nos ubicamos hacia el lado derecho. Como este es un semáforo que que está en rojo y vamos a girar a mano derecha y no hay una señal que nos prohíba no girar a mano derecha, lo que vamos a hacer es mirar hacia la izquierda, mirar hacia la derecha y ir avanzando. Vamos a mirar por encima del hombro que no venga ningún peatón y nos vamos a pegar al andén. 45, ponemos señal a mano izquierda, miramos por encima del hombro y nos vamos por el lado derecho. Vamos a ir en línea recta. Como se ha puesto en verde, miramos a la izquierda, a la derecha, solo por precaución. Y esto es una zona de deportes. Entonces vamos a ir a una velocidad de 50 kilómetros y la mantenemos ahí. Vamos a señalizar a mano izquierda, miramos por encima del hombro y giramos a mano izquierda, ya que tenemos el paso para nosotros pegados a la línea amarilla. Viene un stop, hacemos nuestro stop, miramos hacia la derecha, miramos a la izquierda, quitamos el pie del freno y aceleramos constantemente. Aquí la señal nos informa que más adelante debemos de empezar a conducir a 30. A partir de esta señal vamos a 30, pero lo que hay aquí es un stop primero. Vamos a hacer el stop, miramos hacia la derecha, miramos a la izquierda y vamos a arrancar porque tenemos la vía para nosotros o el paso. Entonces debemos de ir a 30. Y lo que vamos a hacer, vamos a girar aquí a mano derecha, miramos, ponemos señal, miramos por encima del hombro y nos pegamos aquí al andén. Como hay un peatón, lo que vamos a hacer es parar antes del paso peatonal y esperar que el peatón llegue hasta el otro lado de la vía. Vamos a girar aquí mirando por encima del hombro, nos pegamos aquí al andén a 45 centímetros, ponemos señal a mano izquierda, miramos por encima del hombro y nos cruzamos. Quitamos la señal si la señal no se ha ido. Aquí vamos a girar a mano izquierda, vamos a hacer el stop, vamos a mirar hacia la izquierda, hacia la derecha y avanzamos otro poquito para podernos dar cuenta si tenemos una vía libre segura. Entonces, a partir del otro carro negro que viene allá, miramos a la derecha, a la izquierda y podemos ir avanzando y giramos hacia nuestro lado izquierdo. Vamos a hacer un cambio de línea hacia el lado derecho. Ponemos señal a comenzar esta línea, miramos por encima del hombro y nos cruzamos hacia el lado derecho, quitando nuestra señalización. Vamos a girar en el semáforo a mano derecha, ponemos señal, miramos por encima del hombro y nos cruzamos a nuestro carril del lado derecho. Como el semáforo está en rojo, vamos a hacer el stop donde nos indica la señal stop in the line. Se pone en rojo, miramos a la derecha que no venga ningún peatón y nos cruzamos pegados al andén. Vamos a hacer un cambio de línea, ponemos señal, miramos por encima del hombro y nos cruzamos el andén, siempre chequeando el punto A, punto B y punto C de nuestros retrovisores. El semáforo está en rojo, debemos de parar suavemente, vamos a adelantar nuestro cuerpo, miramos hacia la izquierda y miramos hacia la derecha y vamos a ir a acelerar, ponemos nuestra mirada hacia el frente y vamos a acelerar suave y constantemente. Aquí viene el carril, vamos a disminuir la velocidad, miramos hacia la derecha, miramos hacia la izquierda y avanzamos con seguridad. Aquí vamos a girar a mano izquierda,
Vamos a mirar por encima del hombro, nos pegamos aquí al andén. Como no viene ningún carro, vamos a girar tomando nuestra vía del lado derecho, aumentando nuestra velocidad hasta llegar a 50. Y aquí vamos a girar a mano izquierda, vamos a señalizar, vamos a chequear nuestro punto A, punto B, miramos por encima del hombro y vamos a girar tomando nuestro carril del lado derecho. Aquí giramos hacia el lado izquierdo, miramos por encima del hombro y giramos manteniendo la velocidad de 20 kilómetros, siempre con las manos como las manecillas del reloj, en el 3 y en el 9. Aquí ponemos señalización hacia el lado izquierdo y parqueamos donde hemos empezado el recorrido del examen de conducción de la ruta número 3. Parqueamos y eso es todo. Vamos a empezar el recorrido de la ruta número 4 de Brandon, Manitoba. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es a señalizar hacia dónde vamos a dar reversa. Ponemos nuestro engranaje en reversa, ponemos nuestra mano derecha en la parte del copiloto y nuestra mano izquierda la vamos a poner en el punto número 12 de las manecillas del reloj, saliendo en línea recta, mirando hacia la izquierda y hacia la derecha, chequeando. Aquí giramos nuestro timón hacia mano derecha, siempre mirando hacia atrás. Y cuando ya hemos observado que sale el carro, ponemos nuestro engranaje para conducir hacia adelante, quitamos el pie del freno y vamos acelerando suavemente y vamos a tomar el lado derecho de esta ruta y vamos a ir a 20 kilómetros por hora, como nos dice la norma que debemos de ir en esta calle. Vamos a señalizar a 50 metros antes de llegar al stop hacia mano derecha. Hacemos nuestro stop, allá tendríamos que hacer nuestro parqueo. Miramos hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, quitamos el pie del acelerador y miramos por encima del hombro por si viene algún peatón. Giramos a 45 grados del andén, centímetros del andén. Aceleramos, ponemos señal aquí a mano derecha. Paramos en el stop, miramos hacia la derecha, hacia la izquierda y giramos a 45 centímetros del andén, acelerando, yéndonos centrados en la carretera. Cuando vamos a girar a mano derecha, ponemos señal aquí en este palito amarillo, miramos por encima del hombro y nos pegamos aquí al andén. Hacemos nuestra parrada en el stop, miramos, adelantamos nuestro cuerpo, miramos hacia la izquierda, miramos hacia la derecha, quitamos el pie del freno y vamos a acelerar suavemente, girando a 45 centímetros del andén. Aquí vamos a hacer un cambio de línea, chequeamos nuestros espejos, punto A, punto B, señalizamos, miramos por encima del hombro y nos cruzamos hacia el lado izquierdo de nuestro carril, del lado izquierdo. Quitamos el pie del freno, lo ponemos en el freno, miramos hacia la derecha, miramos hacia la izquierda y aceleramos. Aquí vamos a girar a la izquierda, señalizamos, miramos nuestros puntos, miramos por encima del vidrio de la parte izquierda y nos cruzamos a nuestro carril. Como está en verde, vamos a irnos suavemente, miramos por encima del hombro del lado izquierdo, que no venga ningún peatón, y giramos aquí a mano izquierda, siempre yéndonos pegados a la línea amarilla, conservando el centro de la carretera. Vamos a ir a 50, aquí vamos a girar a mano derecha, vamos a poner señal, miramos por encima del hombro, nos pegamos aquí al andén
y como hay un carro ahí en menos de 50 metros, miramos por el lado derecho y vamos a tomar nuestro carril centrado y nos vamos a ir por el centro. Esta es una carretera de doble vía. Esta es la ruta número 4 del examen de conducción en Brandon, Manitoba. Aquí vamos a señalizar 50 metros antes, vamos a mirar a la izquierda, hacia la derecha y vamos a ir avanzando a tomar nuestro carril del lado izquierdo. Aquí vamos a hacer un cambio de línea, mirando por encima del hombro, giramos y vamos a ir en línea recta. Aquí el semáforo está en rojo, paramos donde debemos parar suavemente y cuando el semáforo se ponga en verde miramos a la izquierda, miramos a la derecha, quitamos el pie del freno y avanzamos. Aquí vamos a girar por la calle 7 a mano derecha, miramos por encima del hombro a mano derecha, como hay ese carro ahí a 50 metros, entonces tomamos el centro de la carretera y giramos por la calle 7. Ahora vamos a tomar este stop y vamos a girar a mano izquierda. Hacemos nuestro stop, miramos a la izquierda, miramos a la derecha, no observamos ningún carro o peatón que venga y vamos a tomar nuestro lado derecho pegado a la línea amarilla, centrados por nuestro carril. Vamos a hacer el stop, miramos a la izquierda, miramos a la derecha, quitamos el pie del acelerador y vamos acelerando suavemente. Aquí hay otro stop. Paramos, miramos a la izquierda, miramos a la derecha, observamos muy bien que no venga ningún peatón y vamos a seguir acelerando. Aquí viene un segundo stop, vamos a poner señal a mano derecha, miramos por encima del hombro, nos pegamos al andén y hacemos el stop, miramos a la derecha, miramos a la izquierda. Nos pegamos aquí al andén, como hay ese carro ahí, vamos a tomar el centro de nuestra carretera. Aquí el semáforo se nos pone en rojo, debemos de hacer la parada correctamente. Y cuando el semáforo se ponga en verde, miramos hacia la izquierda y miramos hacia la derecha, quitamos el pie del freno y aceleramos continuamente. Miramos a la izquierda, miramos a la derecha, quitamos el pie del freno y vamos a acelerar, manteniendo una aceleración constante. Aquí vamos a girar hacia la izquierda, ponemos señal 50 metros antes de llegar al semáforo. Como está en rojo, paramos, tenemos la vía, miramos por encima de nuestro hombro a mano izquierda y vamos a girar pegados al andén. Como vamos a girar a mano izquierda, entonces nos conservamos nuestra vía. Y en esta posición paramos y cualquier giro a mano izquierda está prohibido hacerlo. Entonces en rojo nunca se puede girar a mano izquierda. Debemos de esperar a que el semáforo cambie. Aquí miramos hacia la derecha y miramos hacia la izquierda. No viene ningún peatón y tomamos nuestra ruta que nos corresponde de la mano derecha, pegados a la línea amarilla por el centro de la carretera. Aquí vamos a girar a mano derecha a 50 metros, señalizamos, nos pegamos al andén, haciendo la parada como debemos, miramos hacia la derecha, miramos a la izquierda y avanzamos, que no viene ningún otro carril, nos pegamos aquí a
al andén que no hay ningún carro, señalizamos a mano izquierda, miramos por encima del hombro y nos cruzamos al centro de la carretera. Aquí vamos a girar hacia mano izquierda, miramos por encima del hombro y como hay ese carro a menos 50 metros menos del andén, tomamos nuestro carril del centro de la carretera. Aquí hay unos huecos, entonces disminuimos un poquito la velocidad. Sigue una señal que sea el paso, nosotros disminuimos la velocidad y observamos que no venga ningún carro a mano izquierda, a mano derecha o ningún peatón y aceleramos. Mantenemos nuestra aceleración constante y aquí vamos a girar a mano izquierda. Lo que debemos de hacer es señalizar 50 metros antes, miramos por encima del hombro y nos pegamos al andén, y si la señal se nos va, nosotros la volvemos a poner, siempre respetando esta señalización. Miramos hacia la derecha, miramos hacia la izquierda y avanzamos suavemente mirando que tenemos nuestra vía. Vamos a girar tomando nuestro lado izquierdo de esta doble vía y aquí vamos a hacer un cambio de línea, ponemos señalización, miramos por encima del hombro y nos cambiamos de línea, quitamos la señalización como está en verde, vamos a seguir manteniendo nuestra velocidad constante de 50 km por hora. Y aquí como el semáforo se está poniendo en ámbar, que llaman, es un amarillo, alcanzamos a pasar porque vamos a 50 km por hora. Lo mismo nos pasa aquí, el semáforo ha cambiado en el momento que nosotros estamos cruzando la intersección. Entonces podemos seguir. Aquí disminuimos la velocidad y vamos a girar a mano derecha, ponemos señal a mano derecha, mantenemos nuestra distancia del otro carro y al girar aquí miramos por encima del hombro de la mano derecha y giramos pegados al andén, ponemos señal a mano izquierda, miramos por encima del hombro y nos pegamos a la línea amarilla por el centro de la carretera. Aquí viene el four-way, hacemos nuestra parada, miramos hacia el lado izquierdo, miramos hacia el lado derecho, ponemos nuestra mirada hacia el frente y avanzamos. Viene la carrilera del tren, quitamos el pie del acelerador, lo ponemos en el freno, miramos a la derecha, miramos a la izquierda y avanzamos y empezamos a acelerar. Aquí mantenemos nuestra velocidad a 50 km por hora. Aquí quitamos el pie del acelerador y vamos frenando suavemente hasta llegar al stop. Ponemos señal a 50 metros antes de llegar a la señalización y vamos a girar a mano izquierda, miramos a la derecha, miramos a la derecha y a la izquierda y vamos a tomar el carril que nos corresponde, que es el de la mano derecha, pegados a la línea amarilla y centrados por la carretera. Vamos a ir acelerando hasta mantener nuestra velocidad de 50 km por hora, observando nuestros retrovisores de la mano derecha y de la mano izquierda y del centro de nuestro carro. Vamos a seguir en línea recta y debemos de observar muy bien que debemos señalizar a mano derecha, mirar por encima del hombro, cruzarnos hacia el andén centrados, quitamos la señalización y paramos donde nos indica que debemos de parar. Como el semáforo está en rojo, miramos a la derecha, miramos a la izquierda y quitamos el pie del freno y aceleramos, siempre pegados a la línea amarilla. Aquí vamos a señalizar a 50 metros del andén, disminuyendo la velocidad. Como no viene ningún carro, vamos a girar y vamos a ir acelerando, pero aquí la calle es a 30 kilómetros por hora. Aquí hay un stop, seguimos en línea recta, hacemos el stop como debemos, miramos a la izquierda, miramos a la derecha
y no podemos cruzar, que no viene ni un peatón, ningún carro, y vamos acelerando suavemente. Aquí vamos a girar a mano izquierda, ponemos señal, ponemos pie en el freno, miramos por encima del hombro y giramos aquí a mano izquierda tomando el carril que nos corresponde de la mano derecha. Aquí es una velocidad de 20 kilómetros por hora y vamos a respetar esos 20 kilómetros por hora. Al llegar aquí a esta esquina, pues señalizamos, vamos a mirar por encima del hombro y vamos a parquear donde terminó o donde empezó nuestro examen del examen de conducción de la ruta número 4. Entonces parqueamos y hemos terminado este recorrido. Bueno, vamos a empezar a hacer el recorrido del examen de conducción de la ruta número 5 de Brandon, Manitoba. Entonces empezamos desde el parqueo, donde debemos de ponernos primero el cinturón, después prender el carro y obedecer las normas del instructor que nos va a hacer el examen. Lo que debemos de hacer aquí primero es señalizar hacia dónde va la parte trasera del carro, oprimir el freno y ponerlo en reversa, poner la mano derecha en el copiloto y la mano izquierda en el punto 12 de las manecillas del reloj y salir en línea recta. Ir quitando el pie del freno suavemente, ir en línea recta, observando al lado izquierdo y lado derecho que no venga ningún carro. Y cuando ya hemos salido lo suficiente, vamos a girar el timón totalmente hacia el lado derecho donde hemos señalizado. Ahora nos sentamos muy bien, ponemos el engranaje en D de conducción y quitamos el pie del freno y vamos a ir acelerando suavemente hasta obtener la velocidad de 20 kilómetros por hora, como es la norma que nos dicen acá. Nos vamos a ubicar al lado derecho y vamos a ir a 20 kilómetros por hora manteniendo esa aceleración constante. Vamos a hacer aquí el stop. Como están haciendo al fondo del examen de conducción, entonces nosotros vamos a seguir el recorrido y después venimos a practicar lo que es el parqueo. Señalizamos hacia mano derecha, miramos hacia el lado izquierdo, miramos hacia el lado derecho y vamos a girar a 45 grados del andén, acelerando continuamente. Vamos a seguir en línea recta porque es la ruta número 5 del examen de conducción, así que miramos hacia la izquierda, miramos hacia la derecha y seguimos en línea recta. Esta es una vía que se conduce a 30 kilómetros. Aquí vamos a girar a mano derecha, ponemos señal, miramos por encima del hombro del hombro derecho, hacemos nuestra parada en el stop, miramos hacia la izquierda, miramos hacia la derecha. Como no viene ningún peatón, vamos a girar pegados a 45 centímetros del andén. Ponemos señal a mano izquierda, miramos por encima del hombro y nos pegamos a la línea amarilla quitando la señal, cogiendo el timón con las dos manos. Vamos a irnos en línea recta, ponemos señal, miramos por encima del hombro y nos vamos en línea recta, como nos dice la señalización que debemos de hacer. Entonces aquí el semáforo está en rojo, debemos de esperar a que se ponga en verde para mirar hacia el lado izquierdo, mirar hacia el lado derecho, quitar el pie del freno, mirar al frente y acelerar. Vamos a irnos pegados a la línea amarilla, conservando el centro de nuestra carretera. Cuando hemos obtenido los 50 kilómetros por hora, vamos a mantener esa velocidad constante y vamos a ir chequeando nuestros espejos, nuestro punto A y nuestro punto B,
de nuestros retrovisores. Vamos a quitar el pie del acelerador, lo ponemos en el freno y vamos a ir frenando suavemente hasta llegar en el stop. Y esto es un four way donde el primero que llega es el primero que sale. Miramos a la derecha, miramos a la izquierda, ponemos nuestra mirada al frente y vamos a ir a acelerar. Aceleramos constantemente manteniéndonos pegados. Como vienen unos peatones, lo que vamos a hacer es darle la vía. Entonces vamos a parar totalmente y vamos a esperar que el peatón haya cruzado y esté en la acera. Ahí sí, cuando hemos observado eso, ahí sí aceleramos, quitamos el pie del freno y aceleramos hasta obtener nuestra velocidad de 50 km por hora. Siempre manteniendo nuestras manos en nuestro timón. Aquí vamos a seguir en línea recta. Para ello señalizamos donde comienza el carril, miramos por encima del hombro y nos cruzamos al carril. Quitamos la señalización y paramos aquí en rojo. Como estamos al frente de un semáforo en rojo y también sigue la carrilera del tren, lo que debemos hacer es mirar a la derecha, mirar a la izquierda y avanzar suavemente. Avanzamos suavemente y lo que debemos de hacer aquí es mirar a la derecha, que no venga el tren, y mirar a la izquierda y ahí sí acelerar suavemente. Lo que vamos a hacer es una velocidad de 50 kilómetros pegados a la línea amarilla, siempre pegados a la línea amarilla, pero como vamos a ir en línea recta, ponemos señal a mano derecha, miramos por encima del hombro y nos cruzamos. Como el semáforo está en verde, vamos a mantener nuestra velocidad de 50 kilómetros por hora, siempre pegados a la línea amarilla, conservando el centro de nuestra carretera. Y nos vamos a mantener con esa velocidad constante de 50 kilómetros por hora. Este es el recorrido que nos hacen en el examen de conducción de la ruta número 5. Aquí señalizamos a mano derecha, miramos por encima del hombro y cogemos el carril del centro porque vamos en línea recta. Debemos de estar muy pendientes de las señalizaciones y del semáforo que indica que el que está al lado izquierdo es el que tiene el paso. Si se pone en verde, ahí está, miro a la derecha, miro a la izquierda, pongo mi mirada al frente, quito el pie del freno y empiezo a acelerar. Vamos a irnos pegados en la línea amarilla, conservando el centro de la carretera y manteniendo nuestra velocidad de 50 kilómetros por hora. Aquí hay peatones, pero bueno, giran hacia este lado. Si no, debemos de quitar el pie del acelerador y ponerlo en el freno porque no sabemos si ellos iban a cruzar la carretera. Debemos estar mirando siempre nuestros retrovisores para ver quién nos sigue. Como vamos en línea recta, debemos de obedecer la señal. Ponemos señal a mano izquierda, miramos por encima del hombro y nos cruzamos a la vía que nos corresponde para seguir en línea recta. Debemos de estar muy pendientes de las señalizaciones cuando nos informa el instructor que vamos en línea recta o vamos a girar a mano derecha o vamos a girar a mano izquierda. Y así evitamos alguna falta de conducción. El semáforo está en rojo y debemos de esperar para que el semáforo cambie y continuar nuestro recorrido. Miramos a la izquierda, miramos a la derecha, quitamos el pie del freno y empezamos a acelerar y vamos a irnos a pegar a la línea amarilla conservando nuestra derecha. Aquí vamos a alcanzar la velocidad de 50 y la vamos a mantener. Vamos a mantener nuestra aceleración.
Aquí debemos de seguir observando quién viene detrás de nosotros. Para ello debemos de mirar nuestros retrovisores. Vamos a girar a mano izquierda, ponemos señal, miramos nuestros retrovisores y hacemos nuestra parada porque el semáforo está en rojo. Aquí debemos de observar los peatones, nuestro paso peatonal. Entonces miramos a la izquierda, miramos a la derecha, no viene ningún peatón, avanzamos, le damos paso a este carro que viene en línea recta y vamos a girar hacia mano izquierda muy prudentemente y vamos a empezar a acelerar hasta obtener una velocidad de 60 kilómetros por hora como ese nos dice esta vía. Como se aproxima la carrilera del tren, debemos de poner el pie en el freno, desacelerar, mirar hacia la izquierda, mirar hacia la derecha, quitar el pie del freno y acelerar. Viene una rotonda y la rotonda la debemos de tomar a 30 kilómetros por hora. Miramos a la izquierda, paso peatonal, miramos a la derecha y tomamos la rotonda porque nos es permitido cruzar ya que no viene ningún carro. Señalizamos que vamos a girar hacia mano izquierda, miramos a la derecha y a la izquierda que no vengan peatones y aceleramos a 60 kilómetros por hora, que es esta vía. Al tener nuestra aceleración constante en 60 kilómetros por hora, aquí quitamos el pie del acelerador y lo ponemos en el freno para poder tomar perfectamente nuestra rotonda. Aquí miramos hacia el lado izquierdo y tomamos nuestra rotonda porque no viene nadie, y aquí es una rotonda que la podemos tomar a 30 kilómetros por hora, pero la podemos hacer a 10 kilómetros por hora. Vamos a hacer un giro 360, vamos a señalizar que vamos a salir a mano derecha, miramos a la derecha y a la izquierda pasos peatonales y aquí nos permiten acelerar a 60. Entonces, cuando hemos obtenido la aceleración de 60 kilómetros, la mantenemos a esa velocidad. Ahora quitamos el pie del acelerador y lo ponemos en el freno para poder tomar nuestra rotonda. Aquí miramos hacia la izquierda, miramos hacia la derecha que no vengan peatones y miramos hacia la izquierda que no venga ningún carro y sea permitido nosotros cruzar y tomar nuestra rotonda. Señalizamos hacia mano derecha, miramos derecha e izquierda peatones y empezamos a acelerar hasta 60. Como viene la carrilera del tren, ponemos pie en el freno, miramos hacia la izquierda, miramos hacia la derecha, como no viene el tren, entonces cruzamos acelerando a 60. Cuando obtenemos nuestra aceleración en 60 kilómetros, la mantenemos ahí. Ahora vamos a girar aquí en el semáforo a mano derecha, ponemos señal faltando 50 metros, como el semáforo se ha puesto en verde, lo que vamos a hacer, miramos hacia nuestra derecha por encima del hombro que viene un peatón pero viene lejos y podemos nosotros cruzar. Nosotros ponemos señal a mano izquierda, miramos por encima del hombro y nos pegamos a nuestra línea amarilla. Y aquí la vía nos dice que debemos de ir a 50 kilómetros por hora. Cuando ya hemos alcanzado esa velocidad la mantenemos. Y vamos chequeando nuestro retrovisor izquierdo, nuestro retrovisor derecho y nuestro retrovisor del centro. Vamos a evitar no pisar la línea amarilla e irnos centrados en nuestra carretera. Aquí vamos a tomar en línea recta, ponemos señal a mano derecha, miramos por encima del hombro y nos cruzamos a nuestra mano derecha. Quitamos la señal y vamos a parar que nosotros podamos ver las ruedas del carro que está delante de nosotros. Esa es la distancia que debemos de tener del otro carro. Se ha puesto en verde, vamos a seguir avanzando, vamos a acelerar suavemente y vamos a ir pegándonos a la línea amarilla, conservando el centro de la carretera.
Esta es la ruta número 5 del examen de conducción que hacen aquí en Brandon, Manitoba, y les estoy explicando cómo es la forma de hacer los giros y respetar las señalizaciones, lo que nos están evaluando en nuestro examen de conducción. Aquí vamos en línea recta, entonces nosotros simplemente cogemos nuestro carril que nos pertenece en línea recta. Como el semáforo está en verde, simplemente cruzamos a una velocidad que venimos a 50 kilómetros por hora. Como tenemos la vía, entonces continuamos con nuestro recorrido. Vamos a seguir en línea recta y debemos de tomar el carril que nos corresponde para seguir en línea recta. Para ello debemos de poner señalización a mano derecha, mirar por encima del hombro, cruzar aquí sin pisar la línea blanca, quitar la señal y como se ha puesto en verde vamos a ir acelerando, ubicándonos pegados a la línea amarilla, yendo centrados por nuestro carril. Aquí vamos a ir en línea recta nuevamente, vamos a poner señal en esta aquí, miramos por encima del hombro, nos pegamos aquí, miramos nuevamente hacia la derecha, hacia la izquierda por el ferrocarril y seguimos en línea recta. El semáforo está en verde, vamos a seguir acelerando pegados a nuestra línea amarilla, conservando el centro de la carretera. Aquí vamos a mantener nuestra aceleración de 50 kilómetros por hora mirando nuestros espejos del lado izquierdo, del lado derecho y del centro de la carretera, siempre observando quién viene detrás de nosotros. Bueno, aquí vamos en el recorrido del examen de conducción de la ruta número 5. Vamos a tomar el stop. Hacemos el stop, miramos a la izquierda, miramos a la derecha, quitamos el pie del freno y empezamos a acelerar constantemente. Vamos a acelerar hasta obtener la velocidad de 50 kilómetros por hora y después mantenemos esa aceleración. Vamos a ir pegados a la línea amarilla, centrados, y vamos a ir en línea recta. Para ello debemos de poner señal hacia mano derecha, mirar por encima del hombro y pegarnos a la línea. Cuando se nos queda pegada la señal debemos de quitarla y debemos de parar en una medida que podamos ver las ruedas del carro que está adelante. Consider. Vamos a girar hacia mano izquierda, ponemos señal 50 metros antes, miramos por encima del hombro y nos vamos a ir al centro de la carretera y nos vamos a ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora, como dice la norma en zonas urbanas. Nos vamos a 30, casi que no aceleramos aquí, ponemos el pie en el freno y hacemos nuestro stop suavemente, miramos hacia la izquierda, miramos a la derecha, quitamos el pie del freno y aceleramos suavemente, conservando nuestro carril de la mano derecha. Aquí vamos a señalizar porque vamos a girar a mano izquierda, miramos por encima del hombro y giramos a mano izquierda manteniendo una velocidad constante de 20 kilómetros por hora. Aquí en este punto señalizamos hacia mano izquierda, miramos por encima del hombro y vamos a parquear en el parqueadero del examen de conducción de Brandon, Manitoba. Y hemos terminado nuestros 5 recorridos del examen de conducción.